Ascendió a Primera División en el año 2007, tras una buena, se supone, temporada como árbitro en la 2006-2007 en Segunda División. Pocos años después, él mismo decidió colgar el silbato porque vio cómo funcionaba por dentro el CTA, Díaz Vega, Villar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tiempo después, rompe su silencio y deja declaraciones muy potentes sobre Enríquez Negreira y también sobre el funcionamiento del estamento arbitral en España, las cloacas, donde está el verdadero meollo de la cuestión en el mayor escándalo de la historia del deporte. Todo ello explicado por alguien que lo ha vivido muy de cerca. Ha hablado, se supone que para Relevo, porque lo he visto en la página web de Relevo y no citar a nadie, así que se lo atribuyo a Relevo. Paradas Romero. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? A nivel de timing, la verdad es que esta entrevista a Paradas Romero que se ha publicado hoy en la web de Relevo me viene como anillo al dedo, ¿no? Después de lo que sucedió ayer en el Benito Villamarín y de lo que hemos venido comentando en las últimas semanas respecto al arbitraje, y ya no os quiero ni contar de todo lo que hemos hablado durante meses desde que se desató, desde que se destapó, mejor dicho, el mayor escándalo de la historia del deporte. Paradas Romero, por cierto, que he estado investigando un poco porque me sonaba de mucho el nombre, ya tiene un vídeo aquí en el canal de hace unos cuantos meses, un vídeo en el que reaccioné a una entrevista suya concedida en el año 2017 a Onda Cero, y en esa entrevista él ya contaba que había dejado el arbitraje, él mismo no le había echado a nadie, sino que él fue el que llegó a la mesa de Díaz Vega y compañía y le dijo, mira, yo me voy de aquí, poco menos porque eso, porque había mucha opacidad, porque era una organización un poquito mal gestionada y ya se especulaba con el tema de la corrupción en el estamento arbitral. Bueno, pues ahora, repito, ha vuelto a hablar, ha roto su silencio en una entrevista que yo la asocio a la web de Relevo, repito y subrayo porque ellos no citan a ningún otro medio, así que doy por hecho que la entrevista es suya. Hay varias pinceladas sobre Negreira interesantes, pero lo más importante es cómo ataca él el tema del CTA. Y aquí volvemos a lo de siempre, lo hago en modo recordatorio súper rápido. El tema, más allá de seguir el rastro del dinero, más allá de ver qué gente del Barcelona puede estar más o menos implicada, etcétera, etcétera, el tema es sacar nombres y apellidos que estén metidos de mierda hasta arriba del CTA. Ese es el gran problema que tiene el fútbol español desde hace muchos años, porque todo lo que se ha gestionado, todo lo que nació con Negreira, nació desde el CTA. El CTA con sus designaciones, con sus ascensos, con sus descensos, con tú me caes bien, te voy a poner internacional y te voy a dar una final de Copa, tú has perjudicado a este equipo y solo por perjudicar a este equipo vas a arbitrar una final de Copa. Todo eso fue generando un caldo de cultivo que en su momento pasó desapercibido, pero que poco a poco fue construyendo un castillo tremendo que ahora mismo lo tenemos delante nuestro y nos parece infinito, ¿no? El castillo de ese fútbol tan manchado, ese fútbol tan podrido, ese fútbol tan putrefacto. Vamos a ir reaccionando poco a poco a esta entrevista y de hecho lo primero que vamos a hacer es ver lo que comenta Paradas Romero sobre Enríquez Negreira. Dice, cuando un árbitro subía o bajaba de categoría, como fue su caso, el encargado de llamar y comunicar la decisión era José María Enríquez Negreira. El ahora investigado por posible corrupción deportiva fue el vicepresidente del CTA desde 1994 hasta 2018. Tiempo de sobra para haber tenido contacto con Paradas Romero. Y aquí dice Paradas Romero lo siguiente, cuidado. Recibí oficialmente su llamada para comunicarme mi ascenso. Además, su relación con nosotros, los árbitros, siempre fue bastante fría. Te decía, enhorabuena, pero ya sabes que igual que te llamo para subir, te puedo llamar para bajar. Reproduce José Luis imitando el tono seco de Negreira. Poco más, finaliza casi encogiéndose de hombros. Era un trato muy en la distancia en el que apenas había diálogos. Podemos decir que Negreira era como un ejecutor, ¿no? Era el brazo ejecutor de todo un entramado del que poco a poco estamos conociendo a través de pildoritas como esta, pues ese funcionamiento tan extraño, tan opaco, tan oscuro, ¿no? Enrique Negreira, que según Iturralde González, que según Isaac Fouto, que según Juan Fesant, que según Medina Cantalejo y que según otros mamporreros no pintaba absolutamente nada, resulta que sí, que lo hemos visto muchas veces, que comunicaba ascensos a los árbitros y de hecho te dejaba pequeñas reflexiones, por así decirlo,
o pequeñas pinceladas en las que te decían, igual que te comunico esto, te puedo llamar para comunicarte que vas a descender a segunda. Es decir, ya te dejaba claro que o mantenías la línea, o seguías la línea marcada por el CTA, o te ibas a ir a la puñetera calle. Seguimos con las declaraciones de Paradas Romero, que dice: pongo la mano en el fuego y espero no quemarme, porque ningún árbitro ha estado involucrado. Aquí, por lo menos, Medina Cantalejo e Iturralde empezaron con pongo la mano en el fuego, tal. Este dice espero no quemarme, es decir, pongo la mano en el fuego, pero poquito. Y en este párrafo que ya estamos viendo lo explica. Al preguntarle por el reciente caso Negreira, Paradas Romero muestra estupor. Evidentemente fue una sorpresa desagradable, afirma mientras tuerce el gesto. Pero pongo la mano en el fuego y espero no quemarme porque ningún árbitro ha estado involucrado. Cree Paradas Romero que, sin embargo, este asunto fue un negocio particular de este hombre con alguien del Fútbol Club Barcelona. Y por si no había quedado claro, el exárbitro lanza una imagen para hacerlo aún más nítido. En la banca esto sería como cuando se vendieron las preferentes a personas mayores. Lo hacían directores sin escrúpulos, perdón. Pero al repreguntar por si pudo haber influido en resultados, no se va por las ramas de los símiles, no da rodeos, no, para nada. Yo entiendo que absolutamente no. Digamos que aquí para dar Romero toca el caso Negreira, evidentemente reconoce que Negreira sí que tenía importancia, pero él prefiere pensar que nadie ha cobrado para beneficiar al Fútbol Club Barcelona dentro del estamento arbitral, o que dentro del estamento arbitral hay cierta honestidad, que todo ese dinero que cobró del Fútbol Club Barcelona no ha servido para corromper el fútbol español. Claro, esto me llama la atención porque el mismo Paradas Romero, en esta misma charla, en esta misma publicación, te habla del funcionamiento del CTA y de cómo todo eso que él vio desde dentro le obligó, entre comillas, a salirse de allí y no querer saber nada más. O sea, no llevaba ni 6, 7 temporadas en primera división y decidió marcharse porque no quería saber nada más, visto lo que ocurría dentro del estamento arbitral español. Y todo esto lo vamos a comprobar leyendo el siguiente fragmento. Me he saltado alguna parte en la que habla de Mourinho, en la que habla de que el VAR ha venido para quedarse al mundo del fútbol, tal. De todas maneras, tú buscas Paradas Romero relevo en Google o Paradas Romero Negreira en Google y te sale esta entrevista, es decir, la podéis leer entera. Yo no quería reaccionar a toda la entrevista porque se nos iría muy largo el vídeo en cuestión. Aquí lo tenéis. Villar, Sánchez Arminio y el adiós a una organización corrupta. Quiero que prestéis mucha atención a esta parte del vídeo. El carácter de Paradas Romero ya lo conocían en la federación mucho antes de que hablase para los medios. Yo creo en la autenticidad, pero a veces cuando estás en una organización hay gente que es políticamente correcta para no pelearse con uno o llevarse bien con otro, dice, para contextualizar sobre las aguas entre las que se tenía que mover un árbitro de su época. No era para menos en un organismo que presidió con plenos poderes Sánchez Arminio durante 25 años ininterrumpido. Nos vamos más abajo y aquí dice Paradas Romero lo siguiente. Otra vez el destino fue caprichoso y quiso que el mismo nombre se cruzase en su camino, José Mourinho. Hablan evidentemente de algo que han comentado anteriormente. Esta vez por lo contrario que las dos veces anteriores, por no enseñarle tarjeta roja. En un Real Madrid Rayo Vallecano, que acabó 2-0, de febrero de 2013, tras una protesta airada del portugués, José Luis decidió seguir con el juego y no expulsarle. Y sin saberlo, lo que sí detendría, y definitivamente, sería su carrera como árbitro. Desde hacía años, en las numerosas pruebas físicas que pasaban a lo largo de cada temporada, el director de los árbitros, Díaz Vega, se empleaba con extrema dureza. El trato que tenía con nosotros en las concentraciones no era el deseado. Aquí no se podía estar chillando como en una dictadura. El propio Paradas ya lo había comentado de puertas hacia adentro de la organización, en la que asegura que mucha gente, la mayoría de árbitros, hablaba entre pasillos, pero se tenía miedo. ¿Pero qué miedo? Porque perdías 150.000 euros de sueldo si hablabas dentro del colegio y dejabas de ser árbitro. Y terminamos con estos dos párrafos. Estas quejas no iban a ser pasadas por alto y menos por alguien a priori encargado de impartir justicia. A mí me pasaron factura, afirma José Luis, que días después de no expulsar a Mou, recibió una llamada de Díaz Vega para recriminarle de una forma fuera de lo normal. De nuevo, Paradas fue claro y directo. ¿Cómo que tú me vas a decir a mí que no soy valiente? Que he sido el único que lo ha expulsado 2 veces. El árbitro malagueño, además de por sus quejas hacia el propio Díaz Vega, también alberga otras dudas detrás de los motivos para ser perseguido. En esa época había otro árbitro en el candelero, que era Muñiz Fernández y que podía bajar. Eran uña y carne. Asturianos ambos. Paradas Romero denuncia el corporativismo entre ellos. Fue a provocar
sabía que yo soy de mecha corta, apostilla. Y por último, todo terminó ese mismo mes de febrero de 2013 en una reunión entre José Luis Paradas Romero, el entonces presidente de la Federación Villar, el presidente de los árbitros Sánchez Arminio y el presidente de la Federación Andaluza, Eduardo Herrera. Yo solo les dije que me dejasen explicar lo que allí pasaba, afirma. Villar y Arminio se quedaron mirándose en silencio porque todo ya había trascendido a los medios. La cuerda se tenía que romper por la parte más débil. Y antes de echar a Díaz Vega, decidieron descender a José Luis. Y por eso les dije que me iba con la cabeza bien alta, pero que no eran una organización transparente y sí una organización corrupta. Es decir, Paradas Romero es descendido esa temporada en vez de un compañero suyo al que, por lo que sea, no pudieron o no quisieron descender. Y Paradas Romero, al verse descendido, coge y dice: yo me voy de aquí porque esto es una organización corrupta. Por eso me llama la atención lo que dice Negreira. Como una persona que ha estado dentro de ese mundo, que conoce cómo ha funcionado el CTA durante tantos años y que él mismo considera que ese CTA tenía un funcionamiento corrupto, se atreve a poner la mano en el fuego, cuando precisamente Enríquez Negreira era persona importante dentro de todo este entramado, al igual que Díaz Vega, al igual que Villar en su momento, al igual que otros personajes que han ido construyendo todo este entramado que ahora mismo se está investigando desde la justicia. Lo cierto, repito, subrayo, es que donde hay que poner el foco es en el CTA. El CTA es el principio del fin de todo esto. Luego está lo de Negreira, evidentemente, que sangró económicamente al Barcelona, pues porque el Barcelona, vete tú a saber lo que estaba buscando, lo sabemos todos, que es esa neutralidad mal explicada. Pero antes de que Negreira le pagara, o cobrara, mejor dicho, del Fútbol Club Barcelona, ya había un entramado en el CTA en el que tú ascendías si eras el ojito derecho del presidente, tú descendías si no eras el ojito derecho del presidente, tú tenías una final de Copa si pitabas lo que quería el presidente, tú no tenías una final de Copa y de hecho te podías ir a segunda si no pitabas como quería el presidente o la cuerda del presidente. Y luego, pues evidentemente, si tú y otro que es amigo del presidente estáis para descender, pues tú vas a ser el que descienda, no va a ser el amigo del presidente. Cositas así, detalles así. Y repito, del CTA se dice, lo dice, mejor dicho, un árbitro que estuvo dentro, que ya era una organización corrupta, incluso más allá de hablar del caso Negreira. Por eso, entre otras cosas, el foco hay que ponerlo ahí. Habrá que investigar el resto del dinero, ver dónde fue a parar, empezar a sacar nombres y apellidos, pero por supuesto, por supuestísimo, seguir luego la investigación hasta el fondo del CTA, porque hay muchas personas implicadas y muchos árbitros cuyos arbitrajes extraños le valieron o bien para lo mejor o bien para lo peor, y esos son muchos miles de euros por el camino. Qué podrido está todo esto, amigos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.